Hola, soy Majo, una de las coordinadoras del módulo Cuerpo y Autoridad Epistémica. Y bueno, este podcast ha sido construido con el objetivo de ser escuchado previo a la lectura de los textos asignados para nuestra segunda sesión. La intención es brindar una aproximación primera a algunos conceptos que se encontrarán en la lectura, a sabiendas de que es un texto filosófico y que probablemente hay algunos términos un poco más costosos en lo que a comprensión refiere. Nuestro objetivo en esta oportunidad será aproximarnos al estrecho vínculo entre relaciones de poder y conocimiento. Un conocimiento por sujetas epistémicas situadas en medio de tales relaciones y afectadas por las mismas cuando se trata de opresores y oprimidos. Si hablamos del contexto filosófico sobre el que nos queremos plantear, podemos decir, para iniciar, que hay una tensión entre la epistemología y el feminismo. Sin embargo, la propuesta leída trata de articular ambos aspectos bajo la premisa de que las prácticas epistémicas tienen implicaciones políticas. Comprenderemos la injusticia epistémica como aquella relacionada con el menoscabo de las sujetas y disminución de credibilidad del testimonio. No trabajaremos a profundidad la noción exacta de lo que es injusticia epistémica porque eso realmente no importa para nuestra empresa. Pero diremos que la palabra epistémica quiere decir todo lo que tiene que ver con conocimiento. Entonces, ¿cómo quieres comprender tú la injusticia en general? La injusticia epistémica es una injusticia de tipo distinto, pero que no teníamos la etiqueta para señalarlo cuando ocurría. Por ejemplo, cuando señalamos a partir de nuestro testimonio que estamos siendo violentadas y no se nos cree, cuando alguna víctima de violencia basada en género o violencia sexual cuenta su testimonio y no le creen, está siendo menoscabada en toda su capacidad de ser una sujete racional. Asimismo, consideramos que tiene un conocimiento para entregar, pero no lo puede dar porque no se acepta la exageración, la rabia y los sentimientos que se entrelazan en ese relato. No se acepta el horror del acto. En ese sentido, sobre esta persona acaece entonces un bloqueo de poner a la comunidad epistémica, es decir, a la comunidad conformada por muchos más individuos comprendidos como sujetas, sujetos de conocimiento. Precisamente poner entonces un conocimiento que de hecho es genuinamente verdadero, pero que además goza de una importancia sobre el hecho ocurrido, llámese violencia basada en género o violación que fue ejercida por agentes morales. Lo que ocurre aquí es una discriminación que yace específicamente en la veracidad del conocimiento. Este acto es bastante distinto a cualquier otro tipo de injusticia. Es por ello que se le acuña un nombre teórico distinto, que es la injusticia epistémica. De estas injusticias se espera que haya muchas más, pero en este texto de Miranda Fricker hablaremos de una de ellas realmente. La injusticia testimonial funciona de modo que alguien ofrece su testimonio sobre lo que ha ocurrido. Entendamos testimonio como el acto de decirle a otra persona algo que es importante para ella y, sin importar el valor de tal testimonio, se le rechaza por quien está escuchando. En consecuencia, en nuestro sistema de creencias se anula ese testimonio, lo que a escala estructural podría configurar un imaginario colectivo en el cual se invalide necesariamente ese tipo de testimonios. Cuando a una mujer no le creen, o cuando a una trans, a una no binaria, no le creen porque hay un prejuicio, ese prejuicio puede ser sexismo o misoginia, entre otros, sin contar que muchas situaciones se ven mediadas, por ejemplo, por un estigma. Así, la injusticia testimonial es un tipo de discriminación. Fricker explica el término injusticia en sentido filosófico desde su relación con la distribución social. Entonces, se piensa en la justicia en términos de, por ejemplo, un grupo de personas. Supongamos que este grupo de personas no se encuentra recibiendo determinados servicios de salud o de educación que influyen en su bienestar, por solo nombrar una de las esferas en las que influye, ¿no? En ese sentido, el bienestar se piensa desde lo que puede recibir lesotres justamente, en este caso, respecto a sus bienes epistémicos como la educación o como la salud.
Esos bienes no se le deberían prohibir a la sociedad, por lo tanto, es posible mirar las situaciones y decir si hay injusticia epistémica en un sentido amplio. En cuanto a la esencia del daño hecho en la injusticia testimonial, podemos decir que el caso en que alguien está menoscabada o menoscabada en la capacidad de dar conocimiento gracias a prejuicios propios, por ejemplo, de la misoginia, según Fricker, entonces, dar conocimiento es una manera fundamental en la cual los seres humanos se valoran a sí mismos. Si alguien rechaza a alguien en su capacidad de expresar algo, entonces causará un daño. Por ejemplo, digamos que soy una chica joven que amo el fútbol, voy a dar mi opinión sobre él y todas las personas con las que estoy dicen que por qué estoy hablando de fútbol si no debería saber de él. Entonces se me está negando la capacidad como sujeta de conocimiento. Si vamos al caso de la violencia sexual, cuando se le niega la credibilidad a su testimonio, el agravio es muchísimo más fuerte. Sabemos que hay mujeres que dicen sentirse como violadas 2 veces, es decir, cuando sucedió materialmente y cuando no les creyeron. Por ello, es importante que en un intercambio testimonial se le dé a quien hace más bien el papel de emisor, emisora, emisore, un estatus de sujeto o sujeta de conocimiento. Pero si nos vamos a la comunidad, nos daremos cuenta que el daño no solo ocurre en quien sufrió la invalidación testimonial, sino también en quien no tuvo una escucha adecuada o virtuosa y además en toda la comunidad en general, porque al invalidar este tipo de testimonios, va a ser una comunidad en la cual no se van a conocer sus propias prácticas. Y como dice Fricker, es una sociedad que no se conoce a sí misma, no conoce sus prácticas sociales y tampoco puede tener una lectura adecuada de esas porque se evalúan los conocimientos y el flujo de información de toda la comunidad que ha sufrido estas injusticias y crímenes en el caso de la violencia sexual. Así, si se rechazan este tipo de testimonios en una sociedad a partir de prejuicios como la misoginia, entonces la sociedad tendrá una desventaja epistémica y muchas de sus individuos tendrán un agravio en su calidad subjetiva a partir del bloqueo de información. Ahora, respecto a la injusticia epistémica, esta posee daños secundarios que pueden ser incluso más serios que la injusticia testimonial. Por ejemplo, en el caso en que una de nosotras sufra de violencias basadas en género y va a testificar contra su agresor y no le cree, pues el agresor saldrá libre y toda la comunidad tendrá miedo. Entonces, a partir de la injusticia testimonial puede haber una injusticia jurídica después. Al hilo con lo dicho, la importancia de ser creídas y creídes va unida con la importancia de tener justicia jurídica, pues la justicia jurídica depende de la justicia testimonial. En concreto, la injusticia testimonial se presenta como un déficit de credibilidad a quien es la persona hablante, a razón de un prejuicio que funciona bajando tanto la credibilidad que a la persona hablante no se le cree. Podemos irnos a una situación extrema en la que ocurre el fenómeno del acallamiento. Pensemos entonces en un crimen cultural que ocurre cuando un grupo de personas ofrece su testimonio y no se les da credibilidad desde un principio. Ya hay un imaginario en el que opera la injusticia testimonial en uno de sus máximos tipos. Lo que ocurre es que presentan su testimonio, pero ni siquiera se les es recibido. Finalmente, hemos repasado un poco el concepto de injusticia testimonial e injusticia epistémica. En la sesión sincrónica intentaremos vincular ambos conceptos con la construcción de autoridad epistémica. ¿Qué relaciones crees que tengan? Te invito a que lleves tus inquietudes, sugerencias y el desarrollo de las preguntas que hemos consignado en el cronograma en tu libreta para compartir en nuestra segunda sesión del módulo Cuerpo y Autoridad Epistémica. Hasta luego.